Esto es Análisis con Ricardo Morton. El día de hoy, para conversar de coyuntura política nacional, de todo lo que está pasando, el presidente Noboa ha dado dos entrevistas los últimos días, una en Radio Democracia, otra en CNN con Fernando del Rincón en su programa Conclusiones. Esto nos lleva pues a discutir muchas cosas. Se acabó el paro. Y hay mucha tela que cortar en política nacional, más sabiendo que se vienen unas votaciones importantes en la consulta popular, el tema de la constituyente, bueno, un montón de cosas que vamos a discutir con nuestro invitado y yo creo que ya el suficiente tiempo lo he entrevistado y lo he conocido para decir también mi amigo Mario Cubi. Está con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Mario, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a nuestra casa. Gracias, Ricardo. Siempre es un gusto poder saludar, compartir y también dialogar un poco sobre estos temas tan complejos que el país siempre nos presenta. Absolutamente. Mario, bueno, estábamos conversando fuera del aire, te estaba preguntando cómo veías el tema de la situación del país, todo este tipo de cosas. Yo, digamos, yo estoy en España, objetivamente, pero digamos que yo estuviese en España, pero también estuviese desconectado de la política nacional, la desconozco, no tengo ni idea de lo que está pasando. ¿Cómo resumirías el estado actual de Ecuador si es que se lo tuvieses que explicar a una persona que no tiene ni idea de lo que sucede en el centro del mundo? Bueno, primero creo que como eje central de estas nuevas próximas 2 semanas más o menos desde el día en que sale el programa, tenemos a la consulta popular presentada por el presidente Noboa, que tiene algunos temas, pero que el central por largo y el más importante en cuanto a las potenciales consecuencias para el país e inclusive para cualquier persona que desde afuera esté evaluando el país, es la convocatoria a una asamblea constituyente, que es básicamente un ejercicio que en el caso de ganar el sí, que por ahora las encuestas dicen que por ahí van las cosas, y provocaría una asamblea constituyente que cambie por completo la constitución actual del Ecuador. Eso, por obvias razones, tiene consecuencias muy profundas o tiene potencialmente, abre la puerta a consecuencias muy profundas, esperemos siempre positivas respecto a un cambio constitucional del modelo actual, que valga decirlo, por eso tan importante para los ecuatorianos a los que nos gusta ver que el país se desarrolle en virtud de la evidencia y no de las ideologías, porque tenemos hoy una constitución construida en el 2008 con una carga ideológica muy, muy, muy clara, que tiene además un estilo de redacción que llamamos en teoría constitucional o en ejercicio de redacción ya en materia parlamentaria, también reglamentaria, ¿no? Una constitución de 444 artículos que se pone a regular cosas que no deben estar en una constitución y que por lo tanto se ha convertido no solamente desde lo conceptual en un problema para la estabilidad jurídica y política del país, sino también una traba desde el desarrollo económico, porque establece ciertas prohibiciones y cierta posición del Estado como centro absoluto de la economía que ha dificultado la atracción de inversión extranjera y quizás las cifras más claras desde esa visión amplia internacional es que nuestros países vecinos, Colombia y Perú, que son muy parecidos en lo geográfico, en recursos naturales, en la ubicación, en el tipo de población, en la distribución etaria de la población, reciben 12 y 14 veces más de inversión extranjera de lo que recibe el Ecuador. Y esto no, por si acaso, porque por ahí cuando lo comentaba en redes algunos decían, pero no puedes comparar, pues hay más gente. Y le digo, sí, Perú y Colombia tienen más o menos el doble de población que el Ecuador, pues no 14 veces, pues que es lo que la inversión hoy se atrae hacia esos países. Mario, esto me lleva, tengo que anotar en mi retina la pregunta sobre el tema de la inversión extranjera que me parece muy interesante. Pero antes te quiero preguntar sobre el tema de la constituyente, que yo creo que es el tema más importante. Dices, la constitución de Montecristi, comparto contigo una muy fuerte carga ideológica. Pero en los últimos días el presidente, ya vamos a ir punto por punto, que tengo tantos temas que tenemos que tocar. El presidente en su entrevista en Radio Democracia con Miguel Rivadeneira dijo que no va como sorpresa. Constitución, sorpresa. Tranquilos muchachos, que esto es cajita feliz y se abre cuando ustedes me voten que sí. No sé qué pensar al respecto de esto. Y más que nada porque yo entiendo que el presidente no necesita, o sea, si esto fuese un juego de cartas, no necesita poner ninguna carta sobre la mesa porque la Constitución a mí me parece que va a ganar el sí, a no ser que suceda una catástrofe brutal. Pero este misterio
esto de que no sé qué, que ni sé cuánto, que no, te lo digo después, que le propuso al periodista Rivadeneira incluso formar parte de la lista de los 7 candidatos de representantes de Pichincha. A mí me da la sensación, y te lo digo con honestidad intelectual, que yo digo, ¿será que realmente el juego ya está preparado? ¿Será que el plato ya está cocinado y lo van a sacar cuando ellos lo quieran sacar? ¿O será que están cocinando al paso? Y te lo digo porque está la teoría, que lo dicen mucho, principalmente detractores del presidente, que dicen el presidente necesita continuamente estar en campaña porque eso desvía ciertas atenciones y porque ahí es cuando más destaca, sabiendo que las campañas actuales tú no necesitas a ningún orador que esté 3 4 horas hablando, sino que necesitas un equipo comunicacional brutal, que para mí la presidencia lo tiene. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu sensación al respecto de este tema de la Constitución? ¿Está cocinada, no está cocinada? ¿Se va al paso? ¿Está bien que sea así? Te lo pregunto. Bien, a ver, déjame responderte primero en el deber ser. Creo que es importante que la audiencia lo conozca. No debería existir ya una constitución lista, no debería existir ya un concepto rígido de constitución lista. Básicamente porque si nos manejamos como corresponde, recién este 16 de noviembre vamos a decir si queremos cambiar la constitución a través de una constituyente. Luego vamos a tener un espacio que debería ser de no menos de 3 meses para la campaña de elección de los asambleístas constituyentes. Ahí es donde cada partido, porque lastimosamente en nuestro país nos regimos en un sistema de partidos puros y de listas cerradas, por lo tanto no va a ser individual la propuesta de reforma, sino de las listas de los partidos. Esas listas son las que tendrán que ir planteando cuáles son los conceptos, las ideas, el articulado, las instituciones que van a presentar en la Asamblea Constituyente. Porque si esto funciona como debería, que es difícil, pero me corresponde al menos hacer el ejercicio no solo académico, sino técnico de lo que debe ser una constituyente, y que, ojo, puede darse, no es solo soñador, ya te cuento por qué creo que esto es viable, en el que sean quienes llegan finalmente a la constituyente, los que debatan a la interna de la constituyente las distintas instituciones, elementos y estructuras que deben estar en la constitución ecuatoriana. Por lo tanto, hoy lo que cabe, y ahí me parece que no te lo he compartido aún, no sé si te llegó a través de medios, pero en la Universidad de Ecotec, en la que soy decano hoy, trabajamos el foro Ecotec, en el que no solamente a nivel académico, sino que invitamos a expertos que están en el sector privado, varios que han estado en el sector público, economistas, abogados, constitucionalistas, sociólogos, incluso algunos periodistas de mucha trayectoria, para desarrollar un documento que de hecho hemos emitido, el manifiesto del Foro Ecotec, que establece desde nuestra perspectiva los motivos de por qué la constitución tiene que cambiarse, cuáles son las bases sobre las cuales una constitución para una república democrática tiene que asentarse y los principales elementos que en la estructura institucional y en la materia económica tienen que existir. Algo así puede darse y sería interesante que ya el gobierno lo plantee. Creo que de manera indirecta viene mostrando el presidente cuál es su línea respecto, por ejemplo, a la atracción de inversiones, respecto a eliminar a estructuras como el Consejo de Participación Ciudadana, pero ya mostrar un documento como tal sería en estricto derecho y sentido un irrespeto al proceso constituyente que debe construirse dentro de la Asamblea. Hoy yo por eso Mario, comparto, perdón que te interrumpa, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero el presidente ya dijo que van 180 artículos, dijo estos dos, sí, tres temas, sí, pero digamos, yo no me refiero a que la tenga escrita, pero digamos, otro abreboca, o sea, está bien, ya tenemos claro que el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ya tenemos claro todo este tipo de cosas, pero de algo más tendrán que tener pensado. O sea, se me ocurre a mí de que tal vez no lo tienen cocinado en un papel, de seguro pero hay tienen ciertos los temas que conceptos o se los básicos. están callando o no los tienen preparados todavía. Me parece a Mira, mí. mi lectura ya en la política te decía dos partes. Lo que te decía es el deber ser. La que creo que está pasando a nivel político es que, como bien has mencionado, han resultado muy hábil el gobierno en su manejo comunicacional y seguramente saben que muchos de los temas que el país necesita, lastimosamente por el lavado de cabeza socialista que ha tenido este país desde la educación y desde la formación de muchos jóvenes de los últimos 14 años, son posiblemente conflictivos o controversiales. Por lo tanto, deben estar en una estrategia de comunicación en la que apuestan por el sí como palabra clave, en que apuestan por el cambio como palabra y concepto clave,
incluso anclados en las preguntas de la consulta, que las primeras dos son sobre quitarle financiamiento a los partidos políticos y reducir el número de asambleístas, que todo el Ecuador seguramente estará de acuerdo en hacer por ese odio visceral hacia los políticos. Entonces, me parece que pasa más por evitar controversias innecesarias, faltando 2 semanas y monedas para la elección, y evitar que esos temas que algunos podrían estar en contra vayan minando apoyo al sí. Seguramente, y creo que eso dijo el presidente ayer con Rivadeneira, luego de los resultados del sí, plantearán cuál es la propuesta completa, porque ahí sí tiene que apostarse por esa, al menos de esa tendencia y ese partido hacia la elección. Así que me parece que es lo correcto. Lo de esos 180 artículos, creo que es un margen, ¿no? Yo no creo que ya haya un articulado al punto exacto. Capaz que me equivoco y sí existe, sin embargo, lo interesante será a ver qué pasa, porque también, ojo, una cosa es lo que pensamos hoy. Sí, de aquí faltan más o menos 4 meses para la elección de asambleístas constituyentes, y en este país, tú lo has vivido ya, 4 meses es bastante. Hay que ver cómo llegamos hasta esa elección y cómo se configura finalmente esa Asamblea Nacional Constituyente, que siempre tendrá alguna mayoría, pero tenemos, por ejemplo, hoy en el Congreso o en la Asamblea Nacional, que si bien hay una votación importantísima del lado de RC y de ADN, finalmente la mayoría se construyó con algunas minorías que se sumaron al gobierno. No es una mayoría absoluta del gobierno, y eso en la elección anterior, donde había incluso más popularidad. Por lo tanto, no todo está dicho, y ojo con esos actores minoritarios que podrían ser los que configuren finalmente una mayoría en esa asamblea. Sí. Mario, sobre el tema de la constituyente y también el tema de las preguntas, dijiste algo muy importante y es que a mí me parece que la elección a los asambleístas constitucionales, constituyentes, yo creo que debería ser individual porque para mí no es un proceso normal, sino que es un proceso de la construcción del techo del país y yo no creo que deberían entucarnos a ciertas personas que probablemente no están cualificadas, pero como se metieron en la línea, bueno, ahí empújalas. ¿Ya? A mí me parece que debería ser individual este tema, es un concepto personal, porque la Constitución va más allá, en mi opinión, del tema bueno, este de aquí está en la línea, es hasta una cuestión intelectual. eh, pero ya es muy difícil cambiar ese tema a estas alturas del partido. Internacionalmente estaba viendo la entrevista del presidente con Fernando del Rincón y le preguntaba al presidente Noboa sobre la política del presidente Donald Trump sobre que está lanzando misiles a aparentes barcos que llevan carga de droga hacia los Estados Unidos y bueno, salen los de los derechos humanos que sí, que no, que tal. De hecho, Fernando del Rincón lo pone un poco contra el Rincón, valga la redundancia, y le dice, ¿usted qué opina de que hay un ecuatoriano y ta, ta, ta? Yo te quiero preguntar, salió también Trump a decir de que Petro protege a malhechores, a traficantes de drogas en Colombia. ¿En qué momento nos encontramos en este momento en América Latina en este tema de la lucha del narcotráfico, la lucha de las drogas? Porque algo que ha pasado en los últimos 10, 15 años es que siempre ha sido la derecha o el centro derecha que ha señalado a los narcotraficantes como de la izquierda, pero parece algo increíble, pero ahora los de la izquierda también tienen la osadía, no sé si es para hacer el empate, de también señalar a los de la derecha, o sea, realmente es una mezcolanza sumamente subjetiva, compleja de entender. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cómo lo analizas y cómo Ecuador puede salir airoso de esta lucha brutal, ¿no? A ver, algunos elementos. Sin duda que es importante que cualquier gobierno del Ecuador reconozca la realidad que vivimos. Lastimosamente tiene ya varios años y con la pandemia se agravó por lo que significó el aumento de la presencia de droga en nuestro territorio, por lo que significó el fortalecimiento de varios de los grupos que eran ya delictivos en Ecuador y se convirtieron socios del crimen organizado internacional, y que sin ninguna duda, sobre todo en ciudades como Guayaquil, como Durán, han marcado una triste realidad. Y a eso hay que combatirlos, y la realidad es que no hay cómo combatirlos solos, porque la cantidad de recursos que generen, la cantidad de apoyo logístico, en armamento, en dinero que reciben de afuera, no permite que el Estado ecuatoriano solo pueda combatirlos. Y desde ahí, pues las alianzas que se hagan con países que coinciden en la necesidad de combatirlos es positiva. Siempre estaré apoyando, lo he hecho públicamente también, tanto las alianzas con Israel como con Estados Unidos, que son países que de manera decidida combaten el terrorismo, y particularmente ahora con el presidente Trump finalmente
la mirada de Estados Unidos y su fuerza militar se ha volteado a Latinoamérica luego de muchísimos años entre Biden y Obama de no darle mucha atención a combatir frontalmente a estos enemigos de todos nosotros, porque finalmente destruyen nuestra calidad de vida, destruyen nuestra posibilidad de desarrollo y provocan mucho daño, no solo económico, sino también en materia de salud pública y seguridad. Desde ahí, Tú compartes con Sean, perdón que te interrumpa, Mario, que Petro directamente protege al narcotráfico en Colombia y le lleva los mira, cafés a los que hacen la pasta de coca. no tengo A los ver, yo lo veo en insumos entrevistas y suficientes. yo lo veo al tipo no Sí, bien. Ya, lo que no te voy a digo es hacerme, que o sea, a ver, es que tres cosas. Lo primero, no tengo los insumos de información suficiente como para decir con certeza que el presidente de la República de Colombia es narcotraficante y los apoya. Lo que sí puedo decir, y eso en el segundo punto, es que claramente es un tipo que si por lo menos no los condena, no los ataca con toda la fuerza del Estado, no tiene una visión clara de combate integral junto con, por ejemplo, los Estados Unidos o Ecuador contra estas mafias de narcotráfico y que incluso ayer escuchaba una entrevista de Petro donde decía que a los de las lanchas no hay que decirles narcotraficantes, sino obreros del narcotráfico, tratando de bajar el tono y un poco pobrecitos los señores que son sino obreros. Entonces, lo que sí es que ideológicamente hay una especie de alcahuetería, de tapar un poco la gravedad del asunto y por lo tanto de no atacarlos. Si eso puede verse como un apoyo, pues sí, al menos yo creo como ecuatoriano y si fuese colombiano, que un gobierno que no ataca de frente a un problema que nos mata literalmente, está apoyando a que crezca. Sin embargo, ya decirle narcotraficante frente respeto mucho al presidente Trump, pero no tengo los insumos para decírselo. Y lo tercero que mencionabas, bueno, esa última entrevista larga, no recuerdo el nombre del periodista, pero están los dos en una silla, en un salón como dorado. Claramente había algún tipo de sustancia consumida para las actitudes, formas, sillas y posturas que había, que demuestra en esa entrevista el presidente Petro. Esperemos que, sobre todo, mira, ya pensándolo desde, más allá del análisis como ecuatoriano, lo que espero es que Colombia encuentre la manera de salir del presidente Petro y de su actitud, particularmente ahora que convocó a una asamblea constituyente, que es un tema bastante fresco. Ayer recién presentaron ese estatuto y es de espanto, no solamente el cómo pretende elegir, sino por lo que puede significar. ¿Sí? En el caso de Noboa en Ecuador, él acaba de ganar una elección hace, creo que 6 meses y de entrada presentó la propuesta de una constituyente, lo que significa que el desarrollo de toda la constituyente se realizará en los primeros 2 años de su gobierno. Petro, en cambio, ya en marzo del 2026, o sea, en 6 meses, son elecciones del Congreso de Colombia y del Senado, y en mayo, en 8 meses y monedas, es la elección presidencial. Si entran a un proceso constituyente, más 6 meses de plenos poderes que él se quiere otorgar, va a llegar la constituyente en la mitad del periodo electoral. Eso significa que o él no se va a querer ir, tomando la excusa de la constituyente y extendiendo ilegítimamente su periodo, o la constituyente va a estar en medio de una elección presidencial con cambio de mando y cambio de ministerios en el caos institucional que eso representa. Por lo tanto, no será en ninguno de los escenarios positivo para Colombia, peor considerando que en el estatuto que plantea Petro, que es sacado de una mente macabra, de paso bastante poco creativa, eh, en la que plantea que de los 71 asambleístas constituyentes o delegatarios que les llama, 27 son de minorías. El 40% de la Asamblea Constituyente de Petro sería de minorías en un país donde el 85% y más son mestizos. Y cáete, las minorías, según el propio estatuto, está así, el presidente definirá cómo se categorizan las minorías y cuáles son las reglas para que las minorías escogen a sus delegatarios. O sea, el PANA va a decidir quién es afro, quién es LGBTI, quién es víctima del crimen organizado. Así de extraña, vamos a decirlo, por respeto a la audiencia, es esta propuesta de Petro que creo que va poco a poco dejando claro que el interés de los colombianos es lo que menos tiene en mente. no, brutal, brutal. Fíjate que algo que tiene Daniel Noboa en su ventaja, a su favor, es que yo creo que la consulta que se viene, yo creo que todo va a ser sí, honestamente. O sea, lo digo a distancia, de repente me equivoco y pasa algo, pero yo creo que todo va a ser sí. Y a pesar de eso, parece que los problemas que ha tenido los ha superado con cierta pericia,
realmente no ha tenido que afrontar, Daniel Noboa, a diferencia de los gobiernos anteriores, me parece a mí, tal vez porque tiene la fuerza que no tenían ni Guillermo Lasso ni Lenín Moreno, en vez de ponérsele frente a frente ante sus rivales o ante los problemas, parece que le ha dado la espalda a los rivales y a los problemas. Los rivales han estado peleándole en la espalda y dicen, ya me cansé, me voy, ya quédate tú en el ring, no tengo ningún problema. Me da esa sensación conceptual. Pero aún así hay un grueso de la población que no reclama sobre el proyecto y el futuro, sino que reclama sobre el hoy, sobre lo que está pasando en este momento. Y voy a enumerarlo, no para hacer detracto de este tema, porque es imposible cambiar un país que ha tenido cierto aspecto ideológico durante 10 12 años y simplemente en un chasquido de dedos cambiarlo como si nada estuviera pasando, más aún con todas las dificultades que tuvo Daniel Noboa, principalmente en su primer periodo, debo decirlo, porque la gente dice, Daniel Noboa lleva 2 años, o sea, lleva 2 años con una elección de por medio, o sea, ha tenido que ser candidato también. Pero le ha salido el tema del paro, le ha salido el tema de lo de las crisis médica en su momento. Se lo acusó del tema del CNE, de que se iba a ser dictador porque la Corte Constitucional tal cosa y tal otra. De hecho, me acuerdo que esa noche supuestamente querían sacar a los jueces o no los querían dejar entrar a la Corte Constitucional. Hace pocos días ha salido el tema y como digo, no voy a ahondar, pero lo estoy haciendo punto por punto para analizarlo con honestidad intelectual y no para pisar a nadie. Salió el tema del Porsche, salió el tema del diario Expreso, tantas cosas, la compra de ciertos medios de comunicación de parte de un asambleísta, tantas cosas que yo creo que no les ha afectado directamente, al menos para las siguientes votaciones al gobierno, pero que la gente se hace preguntas y dice, caramba, como que lo evaden y nos hacemos los locos, ¿no? Y no sé si es que eso es una estrategia, no sé si todo lo que te acabo de enumerar es simple, son simples bulos para perjudicar al gobierno y el proyecto que tiene el gobierno contra el narcotráfico. Quisiera saber tu apreciación al respecto, Mario. Seguro, mira, hay varios temas ahí un poco en honor al tiempo. Déjame responderte de la siguiente manera. Creo que una ciudadanía responsable debe hacer cuestionamientos permanentes y constantes al poder de turno, sea cual sea ese poder de turno. Tiene que mantener vigilancia porque además a veces el poder de turno se personifica en una sola persona, valga la redundancia, pero tiene muchísimos actores que tienen que ser supervisados, que tienen que ser exigidos, que tienen que además cumplir con un rol que la ciudadanía espera de ellos. Y si no, pues tendrá que castigarlo de la manera legítima que hacemos en democracia, que es en las urnas. Sin embargo, en la coyuntura inmediata, yo sí creo que hay mucho oportunista que en lugar de quejarse como corresponde en el momento adecuado, salta ahora por un tema de conveniencia la elección inmediata que tenemos de la consulta popular. Y por eso yo he venido diciendo en algunos medios, y aquí lo recalco, el 16 de noviembre no es una elección a favor de Daniel Noboa, ni en contra de Daniel Noboa. Es una elección en la que los ecuatorianos decimos, nos gusta la constitución y el sistema actual que llevamos los últimos 17 años casi, que nos ha tenido restringidos de inversión extranjera, que tiene el sector privado apagado como motor de la economía, que nos tienen un 38% de empleo pleno, o sea, casi un 63% de desempleo, que nos tiene con un Consejo de Participación Ciudadana que ha dejado inestabilidad en el país en lo jurídico. Si es que alguien disfruta de eso, pues bueno, diga que no cambiemos la Constitución y sigamos igual. Si es que consideran que es una oportunidad importante para avanzar en esta línea, entonces votemos que sí. Y al otro día empecemos a discutir cuál es esa vía adecuada de cambio. Ahora empezamos ya a dar algunos pincelazos de esos conceptos. Te decía, con el manifiesto del Foro Ecotec establecimos ya son 3 páginas de principios y elementos que consideramos en virtud de la evidencia técnica e histórica funcionan. Y luego habrá que exigirle al gobierno, como partido ADN, no como gobierno del Ecuador solamente, cuál es la vía en la que nos quiere llevar. Y a cada uno de los partidos que planteen ideas. Ahí es importante que tratemos, es muy difícil, no creas que lo digo de forma inocente, pero sí me gusta hacer un llamado a esa reflexión, a que el proceso constituyente no le pertenece a un gobierno, ni siquiera a uno porque él fue el que lo convoca y lo promueve en lo comunicacional, porque es la constitución que nos va a regir a todos los ecuatorianos por el tiempo que la tengamos ahí. Fíjense, la constitución de Montecristi tiene ya 17 años, hace casi 8 salió el presidente Correa, que fue el que la creó con su partido político mayoritariamente, y todavía estamos regidos por la misma. Por lo tanto, siempre habrá que reclamarle al poder y habrá que seguirlo y habrá que exigirle.
pero eso no significa que tengamos que conectar de manera absoluta o directa el ejercicio de una asamblea constituyente, ni la elección de asambleístas constituyentes con los problemas que puedan existir en el periodo de un gobierno específico. Y eso ojalá el Ecuador lo entienda, porque sería muy triste que pasemos de la constitución de Correa a la constitución de Noboa. Esa no es la manera en que un país se sostiene. Tiene que Bueno, haber líderes, sí, pero no sí, pueden ser ellos los que definan la regla completa. sí, a ver, con esto que decimos de que no son uninominales, que ahora es método de Hunt y no es Ujú. Webster, que favorece a las mayorías, a ver, no nos hagamos los locos. Está claro que va a ser RC Potencialmente, Novoa, mira, es o lo más sea, ahí, o probable. sea, digamos, suena, estoy de acuerdo contigo, suena lindo, que es un proyecto de todos, pero, o sea, con el método de Es sacar el a los Ecuador el que va asambleístas a con el poner su número voto. reducido, está complicadísimo que sea algo Es conjunto, el es uno u Ecuador el que otro. finalmente va a votar. Y fíjate que en el Ecuador hemos tenido un montón de sorpresas. Nadie se esperaba en el 2021, por ejemplo, que Pachacutic meta 28 asambleístas. Nadie se esperaba en el 2025, no, perdón, en el 23. Al comienzo de la elección, nadie esperaba que Daniel Noboa quede presidente. Tenía 4% al inicio de la elección. Y en cuanto al método de constituyentes, hay un ejemplo bastante cercano en la historia ecuatoriana. En el 97, cuando empezó el proceso para la nueva constitución del 98, también teníamos lista de partidos cerrados y también teníamos método de Hunt. Y sí, hubo mayoría de algunos partidos, entre esos el Partido Social Cristiano, pero también tuviste minorías. Recuerdo, por ejemplo, el caso de Ricardo Noboa, que entró como una de las minorías en el método de Hunt y que dentro de la Asamblea Constituyente sí marcaron tendencia, porque aunque había un partido con un bloque mayoritario, no lograban mayorías absolutas. Y ojo, esta constituyente en el estatuto, y hay que reconocerle ese mérito, así lo redactó él cuando lo presentó el gobierno, exige que para temas de la institucionalidad del Estado tengan que ponerse de acuerdo dos terceras partes de la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, incluso cuando sí, el tema de listas cerradas por partidos y de elección por método de Hunt en distribución de escaños provoque principalmente que se acumulen mayorías, no necesariamente eso va a provocar el 50 más uno ni las dos terceras partes. Y es ahí donde los actores responsables y que generen ese centro no ideológico, sino centro, me refiero a la polarización que seguramente habrá entre RC y ADN, van a ser muy importantes y ojalá el Ecuador valore a esos perfiles para poder pelear desde los conceptos y lograr que los acuerdos entre las partes se den en virtud de conceptos y no de quién tira más duro para su lado o el otro, porque el país en péndulos no se maneja, no es la manera de construir las reglas básicas, porque una constitución es una declaración de principios y un grupo de reglas claras para luego a nivel de ley y de ejercicio del poder público a través del gobierno llevar a cabo políticas públicas que ayuden a que el país salga adelante y no a restringir con camisa de fuerza, como ya nos pasa con Montecristi. Sí. Mario, para ir finalizando y para abusar de tu expertise, si tú mañana fueses en una situación hipotética, tú ya has formado parte de viceministerios y ya has sido candidato a asambleísta, si es que tú fueses a la constituyente, ¿qué propondrías que tal vez no se está hablando en Ecuador? No sé si en materia económica, no sé si en materia cultural, no sé si en materia de seguridad. ¿Qué crees que no se está hablando que tú dices, caramba, me gustaría que se empiece a hablar porque es importante? Bueno, lo vengo diciendo hace algunos días y lo defiendo en redes y lo hablo desde mi experticia, que es el derecho de inversiones y el derecho internacional, porque además es uno de esos temas que a veces se piensa que son secundarios, pero sin el cual el país simplemente no va a avanzar. Esto está vinculado a la economía de la inversión y es cambiar el concepto, y eso va en la Constitución, básico de que el Estado sea el centro de la economía, que es lo que hoy está en Montecristi, a que el Estado sea un Estado que garantiza ciertos derechos establecidos de la Constitución y que regula la adecuada operación de esos derechos en un entorno económico libre. El ejemplo es Perú. Sí, pongo la comparación para que sea fácil entenderlo. En el caso ecuatoriano, el Estado es el centro de absolutamente todo movimiento económico, incluso en sectores estratégicos se establece de manera expresa que el Estado invertirá en sectores estratégicos y el privado solo podrá hacerlo de manera excepcional cuando el Estado así lo establezca y lo permita. En Perú,
El Estado solo puede hacer actividad empresarial de manera subsidiaria, extraordinaria y cuando justifique por qué hay necesidad pública y por qué un privado no lo puede hacer. Ese principio, que es un artículo de la Constitución de Perú, cambia por completo la dinámica y hoy, en el que cada privado que quiere invertir, y ojo, sectores estratégicos, a veces la gente piensa que es solo petróleo y minería. No, 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 no. Ahí también está agua, alcantarillado, electricidad, carreteras, puertos, infraestructura básica que es necesaria para que vivamos bien. Los cortes de luz del año pasado no son coincidencias, son falta de inversión. Nos tienen fregados y en los próximos años se va a requerir mucha más que si no llega vamos a empezar a quedarnos con más cortes de luz, con menos agua, porque en el estado ecuatoriano hoy no hay plata. En los $120 del precio del petróleo que tuvo Correa en su momento y que se los ferió, ya no existen. Y si no se da mantenimiento, vamos a empezar a tener cada vez peor infraestructura, menos puestos de trabajo, menos recursos, inclusive para el Estado que recibe regalías y impuestos cuando el privado opera, que sirven para lo que el Estado sí tiene que hacer, que es seguridad, salud y regular las actividades a través de brindar adecuado seguimiento al privado. Entonces, en resumen, Ricardo, yo lo que defendería es un modelo en que el Estado sea un garante de derechos, insisto, seguridad, salud, algunos aspectos en materia de educación, ver que el privado cumpla con las reglas ambientales, sociales, laborales, pero no meterse a hacer actividad empresarial, que en el Ecuador tenemos hasta una empresa que vende teléfonos y líneas celulares, pues desde el Estado, que es una ridiculez y que tiene parada la inversión extranjera. ¿Por qué esa sería mi bandera? Además de que es mi principal experticia. Porque sin inversión no hay empresa y sin empresa no hay trabajo y sin trabajo no se come y no se pagan impuestos. Todo el mundo habla de los derechos y que hay que garantizar los derechos. Sin plata no hay derechos, así de sencillo, porque la salud y educación cuestan, porque el IES tiene que recibir fondos de la gente que tiene trabajo y porque las familias comen de la plata que reciben de su trabajo, de su negocio, no del aire. Preguntas clave, dos sobre tema económico. Escuché el otro día un analista económico diciendo que la universidad se debería pagar, que no debería ser gratis ni pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo sí creo que hay un lugar para la educación pública, la educación con un financiamiento público que permita sobre todo la movilidad social. En eso coincido con muchos otros. Sin embargo, y aquí es donde yo marco la línea, hay modelos exitosos, el modelo australiano es uno de ellos, donde si tú aplicas e ingresas a la universidad en una de las carreras prioritarias, ojo, en las que el Estado debe invertir, porque es la plata de todos nosotros y que se requiere para el desarrollo, la persona que va a la universidad no la paga en ese momento, pero una vez que sale de la universidad y empieza a trabajar, hay un impuesto que se activa cuando la persona empieza a ganar por encima de un monto para ayudar a devolverle al fondo educativo que recibió. No es del modelo de Estados Unidos, en el que sales de la universidad y estás arcado con una deuda escolar que te mantiene casi que quebrado de por vida. Es un modelo en el que en el caso de Australia yo viví, estudié y trabajé allá algunos años. En el 2017 era 60.000 al año. O sea, si ganabas $5.000 de para arriba, te subían un porcentaje del impuesto que servía para que devuelvas lo que el Estado había invertido en tu educación. De esa manera, hay desde el concepto del ciudadano que quiere estudiar el acceso a la universidad pública. No es necesario tener plata para estudiar si es que logras entrar a la universidad, pero cuando ya generas, le empieza a devolver al Estado para que ese fondo sirva a los que vienen más abajo. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que la universidad pública debe desaparecer, tiene que existir, tiene un lugar, tiene un motivo de ser y provoca movilidad social, investigación y desarrollo. Sin Tra- embargo, sí creo que podemos construir un modelo más eficiente en el que las carreras que financia el Estado sean las que el Estado necesita, es decir, y dicho en crudo, ojo que yo soy abogado y decano en una facultad de Derecho por mucho tiempo, pero yo no creo que el Estado hoy necesite estar financiando 5.000 abogados nuevos por año ni 5.000 ingenieros comerciales nuevos por año, pero sí necesitamos ingenieros agrónomos, sí necesitamos ingenieros eléctricos, sí necesitamos gente que entienda de agroturismo o de ecoturismo, necesitamos que dentro del área de desarrollo que tiene el país, de acuacultura, petróleo, mina, gas, tengamos educación que permita desarrollar esas potencialidades y creo que las cifras, no creo, las cifras demuestran que una inversión bien hecha en educación provoca retornos positivos para el Estado a lo largo de la vida de la persona formada a manera de impuestos, a manera de aportes, a manera de construcción de país. Mario, dos minutitos para finalizar. Una pregunta por cada minuto. Trabajo por horas en la Sí, Constitución 100%. plasmada. A ver,
Perdona que me Y adelante. algo más te iba a decir, algo más te iba a decir, Dale, dale. para incluir el tema del trabajo por horas. También se propuso por un analista económico, no recuerdo en este momento el nombre, eliminar la carga que significa para ciertos empresarios de las indemnizaciones, de temas de afiliaciones, que no se tenga que afiliar a todo el mundo, que todo este tipo de cosas, cómo flexibilizar ese tema sin que la gente se sienta, digamos, golpeada por cuestión de derechos, todo este tipo de cosas, ¿no? A ver, ahí me dijiste dos preguntas para 2 minutos, pero ahí Ya, vamos con empatado. esa y al final cerramos el melón con una de 30 segundos. Dale. Dale, a ver. En materia de contrato por horas, tiene que existir el contrato por horas, tiene que existir con garantía de cumplimiento de ciertos derechos laborales, como por ejemplo, tienen que existir la afiliación a la seguridad social, que podemos discutir cómo debe funcionar esa seguridad social, pero tiene que existir una seguridad social y un fondo de jubilación al que se aporte. Tienen que existir ciertas garantías básicas del derecho dentro de manejo de riesgos laborales, de seguridad laboral, pero el contrato por horas tiene que existir y no debe estar en la Constitución. No solamente que tiene que eliminarse la prohibición en una nueva Constitución, eso no tiene por qué estar en la Constitución. Eso es materia del Código de Trabajo y de las reglas básicas contractuales. Lo que debe existir es la libertad de contratación en la cual las partes se puedan poner de acuerdo. Eso es lo básico en la Constitución, el resto se hace a nivel de ley. Respecto a los derechos laborales, creo que es una discusión un poco más larga. Muchos ya son conquistas establecidas en el Ecuador que me parece pueden y deben mantenerse. Otros son temas ideológicos que se han ido construyendo y que definitivamente destruyen la capacidad de generación de nuevos negocios de empresas en el Ecuador y que sobre todo afectan a los pequeños empresarios, porque todo el mundo cuando analiza estos elementos piensa en las grandes corporaciones multinacionales. Pero la realidad del Ecuador y de Latinoamérica en general es que la mayoría del trabajo lo generan micro y pequeñas empresas familiares que no tienen pues la capacidad de pagarte una indemnización de 7 sueldos al único trabajador que tienen y que terminan o quebradas o lo que pasa hoy que es que nadie quiere contratar por el nivel de riesgo que representa esa relación. Hay que debatirlo un poco más profundo y con tiempo, pero creo que lo interesante será que ciertas garantías laborales tienen que mantenerse, sobre todo en materia de seguridad social, pero hay otras cosas que tienen que revisarse porque el fin del derecho laboral tiene que ser aportar a la generación de empleo y a una relación justa y no a crear una especie de leviatán de normativas que lo que hacen es tener hoy a la mayoría del Ecuador en el desempleo. Leviatán de normativas. Me quedo con esas frases. Mario Cubi estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Mario, gracias por estar con nosotros. Es un placer siempre recibirte. Te mando un saludo a la distancia. Nos vemos muy pronto. Igualmente, Ricardo, siempre un placer conversar. Nos hablamos pronto. Abrazo, abrazo Mario. Mario Cubi estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5 FM. Mario, por supuesto, que ya lo hemos tenido varias veces aquí, estuvo en el viceministerio, en el último viceministerio del presidente Guillermo Lasso. Y también, por supuesto, pues es vicedecano universitario y, por supuesto, también fue candidato a asambleísta, me parece que fue hace un par de elecciones, bueno, me parece que en las últimas dos elecciones, si no me equivoco. Así que Mario Cubi, como digo, estuvo con nosotros, le agradecemos como siempre y ya se nos ha consumido prácticamente todo el tiempo del programa, así que por mi parte yo me voy despidiendo, gracias a todos como siempre por estar con nosotros aquí en Análisis en Política. Si no vieron la entrevista con Mario Cubi, le dan para atrás en YouTube y la ven completa. También se va a subir en unas horas, por supuesto, la entrevista en YouTube ya reeditada, como Dios manda. Y por supuesto, les deseo un muy feliz inicio de semana. Cuídense mucho. Nos estamos encontrando estos días en Fuego News. Yo los jueves estoy en Fuego News de 7:30 a 8:30 de la mañana. Y en Análisis en Deportes me encuentran en Análisis en Política y en Deportes. Política es de 8:30 a 9:30 los lunes y los viernes de 8:30 a 9:30 deportes. Así que ahí me pueden encontrar, al menos por ahora, que termino el grado y ya cuando terminemos, ya de repente prenden Radio Fuego en cualquier momento y estoy ahí a cualquier hora, a cualquier momento. Dios mediante. Gracias a todos. Buen inicio de semana. Hasta entonces. Chao, chao.